¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Cid Mordaza. Hoy vamos a tener un programa muy particular con dos invitados para hablar de diferentes temas. Uno tiene que ver con la educación, específicamente de los contenidos y lo que pasó en la prueba Aprender a nivel nacional el año pasado. Un tema muy interesante, sobre todo porque hemos pasado un papelón a nivel nacional. Por más que a alguien le caiga mal, en Santa Fe lo que ha ocurrido es que salimos de las peores provincias de Argentina. ¿Sobre qué? Los chicos no entienden lo que leen. Hicieron una prueba para los chicos de tercer grado, escuelas privadas y públicas, el año pasado, y en el ranking Santa Fe salió casi la peor de todas. La única que nos ganó para ser la peor es Chaco. Un papelón. Los chicos no entienden lo que leen en tercer grado. Vamos a hablar con un especialista sobre esto, un especialista que tiene un currículum muy amplio, que es investigadora del CONICET. Bueno, ya la van a escuchar en unos minutos, pero me parece que este es uno de los temas prioritarios. En algún momento Gabriel García Márquez decía que los argentinos éramos diferentes, que sobresalíamos en Latinoamérica. Él lo atribuía, entre otras cosas, por la lectura. Y uno de los motivos por los cuales él decía que el argentino estaba mejor preparado, él lo atribuía al cine, porque desde muy temprana edad crecimos yendo al cine a ver películas subtituladas, cuando en el resto de Latinoamérica no, las películas se veían dobladas. Nosotros no teníamos opción, íbamos al cine, sí o sí había que leer. Era un ejercicio práctico y Gabriel García Márquez atribuía a ese ejercicio uno de los motores de la lectura en la Argentina. Hay otros países que directamente jamás pasaron una película subtitulada, entre ellos España. Bueno, y hoy vemos que es cada vez más frecuente que para mirar Netflix o cualquier plataforma, lo primero que hacen todos es ponen la película en idioma español. Cuando usted va al cine, hoy, si quiere ver una película, un estreno, va a ver que se proyecta más veces doblada en español que quienes queremos verla subtitulada con el idioma original. Eso es hoy, Cualquier estreno, vaya a cualquier sala de cine y va a pasar eso. Pero bueno, es un tema que nos vamos a ocupar en minutos. También de lo que ha pasado esta semana con el tema del paro docente y las implicancias que eso tiene, y sobre todo porque se habla mucho de salarios, pero no se discute calidad educativa. Esta es una de las deudas que tiene la provincia de Santa Fe. Y por eso uno de los papelones que pasamos cuando se conoció que somos de los peorcitos que hay en el país. Es un tema muy, pero muy grave. Bueno, así como otros, que no tenemos tiempo para desarrollar mucho, conocimos a detalle el tema del robo del combustible de la policía. Impresentable. Había una camioneta que le pusieron un GPS, que no salía, 2 vueltas a manzana daba. ¿Sabe cuánto gastó esa camioneta, una camioneta policial? 1.200.000 pesos de combustible. Uno dice, ¿cómo? 1.200.000 pesos. Figuraba que cargó, nunca cargó 1 litro. 83 autos había de los Fiat Crono que compró Perotti que estaban en desuso. Cuando vieron, ¿cómo en desuso? Si acá figura que gastan y usan combustible todos los días. Nunca salieron de la comisaría donde estaban. A tal punto que en el caso de las cajas negras de la policía del combustible, todos jefes, no están los azules que manejaban los móviles, todos jefes. Más o menos se llevaban 45, algún mes 90 millones de pesos por mes en combustible, que lógicamente estaban de acuerdo con una estación de servicio ahí muy cerca de la Unidad Regional 2, una Puma, que terminaron presos también, a tal punto que para no ir y hacer el tema de pasar la visa flota en la estación de servicio, los muchachos le dijeron, che, en vez de que vengan acá, tomá, llévate el postnet, y lo tenía en la casa un comisario. El postnet de la estación de servicio, y estaba todo el día. ¿Vieron que muchos van al baño y empiezan a mirar si tienen mensaje o miran las redes sociales? Bueno, esto iban al baño y pasaban tarjeta de combustible y después iban a pasar y buscar el efectivo. Un papelón lo que pasaba en Rosario con los jefes policiales. Bueno, no tenemos más tiempo, vamos a los invitados, así que hacemos un breve intermedio y ya empezamos con nuestros invitados el día de hoy.
Termina tu día con todo limpio. Saca tus residuos solo de 19 a 21 horas. Cuanto menos tiempo pasen en el contenedor, mejor para todos. Cuidemos Rosario. Más limpia es más linda. Municipalidad de Rosario. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros vía internet la doctora en Historia, especialista en educación, y es docente en la UBA también. Se llama Romina De Luca. Romina, buenas noches, bienvenida al programa, gracias por estar en contacto con nosotros. No, bueno, buenas noches para vos y la audiencia. Gracias a ustedes por ponerse en contacto. Bueno, naturalmente que el tema es la educación y en las semanas anteriores se conocieron los resultados de la prueba Aprender que se hizo el año pasado a los chicos de tercer grado. Uno de los datos que nos llamó mucho la atención periodísticamente, pero también en los ámbitos políticos y hasta familiares, diría, es el resultado, porque a veces en Santa Fe uno se sobrevalora o piensa que las cosas están mejor de lo que después se ven. Y lo que dolió mucho en Santa Fe es enterarnos que los chicos en tercer grado prácticamente no entienden lo que leen, no comprenden textos. Y que encima, en el ranking de todas las provincias, comparativamente hablando, hay una sola que es peor que nosotros, que es Chaco, y después viene Santa Fe. Ahora, vos venís trabajando en esto de la educación desde hace muchos años y conocés los contenidos y conocés lo que se preguntó, lo que se hizo, el trabajo en esta prueba Aprender. ¿Y cuál es la evaluación prima facie que se puede hacer con respecto a estos resultados? Bueno, en primer lugar, lo que me parece importante destacar tiene que ver con que estas pruebas forman parte de lo que es la campaña nacional de alfabetización y fueron tomadas a chicas y chicos de tercer grado. ¿Qué implica que evalúan a los chicos de tercer grado? Bueno, es el grado fin de lo que es el ciclo básico de la primaria y de alguna manera lo que intentan medir es cuáles son las competencias lectoras que tienen nuestras y nuestros estudiantes, ¿no? Como vos bien decías, a Santa Fe, digamos, no le fue muy bien. Pero a mí lo que me parece importante destacar es que cuando uno mira la evolución de las distintas pruebas, que en general tanto el Operativo Nacional de Evaluación en la década de los 90 como las Aprender del 2016 para acá, es la misma prueba que cambia de nombre, en realidad vienen mostrando a lo largo del tiempo que hay una realidad que está consolidada en la escuela argentina, que es que, digamos, puede variar ligeramente, pero entre un cuarto y te diría más cerca de un tercio de las y los estudiantes tienen un nivel de comprensión lectora básico al terminar la escuela primaria. Como vos bien decías, cuando uno mira hasta nivel 2, ahora si quieren contamos algunos detalles, digamos, de estas pruebas, muestran que la provincia de Santa Fe tiene aproximadamente un 36% de sus estudiantes que tienen un nivel de comprensión lectora básico, ¿no? Y este dato en realidad es coincidente con lo que viene mostrando la provincia en las últimas pruebas a aprender, por dar un ejemplo, las aprender del año 2022 y 2023 mostraban que las chicas y los chicos de la provincia, cerca de también un 36% se ubicaba en un nivel de comprensión lectora básica, ¿no? La particularidad tal vez que tienen estas pruebas y que hay que destacarlo, tiene que ver con de alguna manera no van a ser, no son comparables con pruebas anteriores. Y esto quiero decir, no porque necesariamente no hubiera pruebas que se les tomaran a nuestros estudiantes en tercer grado, las Aprender del 2016 así lo hicieron, ¿sí? Pero las pruebas del 2016 eran muestrales, es decir, no evaluaban a todos los estudiantes, estas son censales, es decir, tomaron a todas las chicas y chicos de tercer grado y los sometieron a una evaluación. Pero lo más importante para señalar que no son comparables, pero que a su vez me parece que nos permiten pensar que el escenario que tenemos en materia de lectocomprensión de las y los estudiantes es más grave, es que hubo un cambio en el instrumento de evaluación. Y comparativamente en relación a las Aprender del 2016, estas pruebas, y así lo explicita el documento, no es algo que estamos infiriendo, que le estamos buscando
quinta pata al gato, ¿no? Tiene que ver con que en general se evaluaron con textos más cortos, en general son textos medios y cortos, los que se tomaron en el año 2016 eran textos más largos, y así lo dice el instrumento, y además algo que aparece es que hubo una gran apoyatura a partir de imágenes, ¿no? Y a nivel nacional, de hecho, estas pruebas revisan un poco la escala, en lugar de establecer 4 categorías, establecen 6 en términos de pericias, ¿sí? Y hay una categoría nueva que se llama lector incipiente, que en todo el país casi 1 de cada 10 estudiantes es un lector incipiente. ¿Y qué implica ser un lector incipiente? Que apenas identifica algunas palabras con apoyatura de imágenes, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es si implica en tercer grado apenas identificar algunas palabras con apoyatura de imágenes, si eso podemos hablar de que hay un proceso de alfabetización, ¿no? Y en general, hasta la mitad de los indicadores, digamos, tenemos lector incipiente y después tenemos 5 niveles, ¿sí? Les diría hasta nivel 2, el grado de comprensión lectora es un grado de comprensión lectora muy elemental, es decir, digamos, se puede localizar, identificar información que aparezca de forma reiterativa a lo largo de los textos, y en general no hay una lectura comprensiva, no pueden hacerse inferencias. Entonces estamos hablando de un nivel de lectura muy, muy básico. Entonces, ¿qué nos muestran las pruebas en relación a este escenario? Bueno, para la provincia de Santa Fe, que un 36% de las y los estudiantes tienen este nivel de comprensión lectora al llegar a tercer grado, es decir, a la mitad de la escuela primaria, ¿no? Y pensaba, a propósito de otra serie de campañas que ha hecho la provincia, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, la discusión en torno a los incentivos salariales para los docentes, eliminar el ausentismo, y en general lo que vemos, ¿no? Es que toda esa serie de políticas que implican indicar a la docencia como si fuéramos las responsables de estos problemas, en realidad no han producido mejores resultados. Y lo digo sobre todo porque en realidad cuando uno mira la evolución de los indicadores, o sea, este problema está consolidado hace décadas, y en realidad lo que vemos es que es producto también de la misma política educativa que ha sostenido a lo largo de distintos años, a través de distintos gobiernos, distintos signos políticos, ¿sí? Que hay que sostener las trayectorias educativas sin mirar tanto cuáles son las pericias que obtienen las chicas y los chicos a lo largo de ese recorrido, ¿no? Y además, el otro aspecto que me parece importante también señalar tiene que ver con que nosotros estamos hablando de resultados globales que son preocupantes, ¿sí? Que 36 de cada 100 chicas y chicos en la provincia de Santa Fe, 30 en todo el país, tengan un nivel de lectura básico, ¿sí? Muy superficial. Esto nos habla de un problema muy serio, pero a su vez cuando uno mira este mismo problema por nivel socioeconómico de las familias, o sea, es decir, intenta pensar las posiciones estructurales de las chicas y de los chicos, encontramos sí que a nivel global ese número, que es un 30% para todo el país, pasa a ser un 45% de las chicas y de los chicos que tienen nivel de comprensión básico, cuando hablamos del nivel socioeconómico bajo, y otro 44,8, es decir, casi un 45% de nivel socioeconómico medio-bajo, ¿no? Y cuando lo miramos por nivel socioeconómico medio, que esto está medido por ingresos, y en general la forma de medir los ingresos, podemos decir que eh, bueno, ganar 1,5 millones de pesos, ¿sí? Que es la canasta de pobreza, eso ya te coloca para el INDEC en el quintil más alto de ingresos de la población, ¿no? Que es un 10%. Bueno, estamos hablando de casi un tercio de las chicas y de los chicos. Entonces acá hay un elemento que tiene que ver con la realidad material de las familias que incide en esas trayectorias educativas. Esto se ve por el nivel también cultural de la madre, ¿no? Y pensaba los datos de la provincia, acá las pruebas a aprender del 2022-2023 mostraban que casi un 37% de las mamás, que son las principales acompañantes pedagógicas de los chicos y de los chicos, no terminaron, digamos, la escuela secundaria, ¿no? Que Qué buen desde el dato 2006 es. eso
es Qué obligatoria en nuestro país, y sí. cuando miramos el capital cultural de las familias, no solo medido en términos de datos educativos, de trayectorias educativas, sino también de si tienen libros o no tienen libros en los hogares, si encontramos que 3 de cada 10 chicos en todo el país si no tienen ningún libro en su hogar, ningún libro de texto, y 47 de cada 100 tienen menos de 20 libros, ¿no? Pensemos lo que son 20 libros, es una biblioteca, Sí. diría, casi escolar, o sea, batada, digamos, a lo escolar. Y esto lo menciono porque eh, ya sabemos, ¿sí? Y es más, es una corriente, les diría, casi mundial que está atravesando, digamos, las discusiones en términos de la alfabetización del país, que la lectura con libros físicos, ¿sí? Es necesaria y elemental, y no es lo mismo leer en pantallas que leer en libros físicos, ¿no? Y fíjate los números que dijimos, casi, ¿sí? 77 de cada 100 chicas y chicos tienen o no tienen libros en sus casas o tienen menos de 20 libros en sus hogares, ¿no? Entonces, ahí es también importante para poder pensar, bueno, cómo esas condiciones de vida de la población inciden en las trayectorias educativas. Y Ahora, Romina, esto, a sí, su y la pregunta que me surge ahora es, ¿en cuánto puede haber influido la pandemia? En este caso, porque la educación o el dictado de clase fue muy irregular. De hecho, Ujú. en algunos segmentos sociales sí tuvieron un trato con el docente más frecuente y en otros muy esporádico. ¿En cuánto puede haber influido eso en estos resultados? Mira, en general yo siempre suelo decir que la pandemia fue de alguna manera un catalizador que terminó de consolidar y de agravar tendencias que eran previas en el sistema educativo, ¿no? Claro Ajá. está que la interrupción de la escolaridad, y pensá que en general en muchas jurisdicciones, ¿sí? Tenemos el año 2020 que, digamos, que el poder continuar en el sistema educativo, es decir, sostener la trayectoria, tenía que ver con si vos tenías o no tenías internet en tu hogar, con las Sí. desigualdades que hay en términos de conectividad en nuestro país, si tenés o no tenés dispositivos, ¿no? En general los celulares y el WhatsApp fueron como los principales instrumentos que se utilizaron en la pandemia, y de nuevo, ¿no? En general, las familias que acompañaban esas trayectorias, bueno, eran estas mamás de las cuales te di estos datos de sus propias trayectorias educativas, ¿no? Es decir, bueno, pensá en las dificultades que tiene una madre para acompañar durante la pandemia, sí tiene casi el mismo nivel educativo que su hija y su hijo, además de que alfabetizar es una tarea muy, muy, muy compleja. Pero quiero decir, la pandemia agravó, y sobre todo por la consolidación también de determinados aspectos en la política educativa que estaban presentes en la etapa anterior. Pensá la eliminación, sobre todo en secundaria, ¿sí? La promoción automática, la eliminación de las previas. De hecho, Santa Fe en esto fue, digamos, una provincia muy extrema, ¿no? Y yo siempre digo que en términos de la política educativa, acá no hay condonación de deuda. Si vos no aprendiste algo en tiempo y forma, en el momento en el cual lo debías aprender, es muy difícil que luego puedas, digamos, complementar esto, y sobre todo en lo que refiere a la alfabetización, bueno, está demostrado que la alfabetización tiene que darse en determinado momento del desarrollo sociocognitivo de las chicas y de los chicos. Entonces, efectivamente, la pandemia incide agravando problemas, pero cuando miramos las pruebas a aprender de la provincia, ¿no? Las pruebas a aprender, las pruebas ONE, y en realidad de todo el país. O sea, a ver, lo que nosotros podemos decir es que nuestras chicas y nuestros chicos venían con problemas muy serios en términos de lectocomprensión y también de capacidades matemáticas. Pensá que en todo el país más del 70% de las chicas y de los chicos al terminar la escuela secundaria no tienen competencias básicas en materia de conocimientos matemáticos, ¿no? Y estamos en el mismo tercio en términos de comprensión lectora, acorde a la edad. Entonces, en realidad, los problemas eran preexistentes. La pandemia los agravó en términos de lo que vos planteabas, la discontinuidad de la trayectoria escolar, y también por la agudización de políticas previas que tenían que ver con los bloques pedagógicos. Pensá que el bloque pedagógico primer grado, segundo grado, que era la alfabetización, sí, desde el 2010,
primer grado no se repite, digamos, y se considera como un bloque, y entonces después nos extrañamos de por qué las chicas y los chicos llegan a tercer grado en donde 1 de cada 10 en todo el país no tiene, digamos, no está alfabetizado, porque identificar palabras no es estar alfabetizado, ¿no? Y entonces esto obviamente en la pandemia se agravó, pero tenemos casi un cuarto, un tercio de las chicas y de los chicos que ya venían con problemas previos a la pandemia, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hay que pensar es mm, qué muestran estos resultados a nivel más general. Y algo que yo pensaba a propósito de todas las discusiones que se fueron dando, ¿no? A propósito de los indicadores en términos del promedio del país, es que si uno los observa, y por eso mencionaba antes la posición socioeconómica de las familias, los problemas de lectocomprensión de nuestros estudiantes en realidad tienden a coincidir con los volúmenes de pobreza en nuestro país, ¿no? Ujú. Y es más, cuando observamos los datos a nivel jurisdiccional, tenemos ciertas curiosidades, se está hablando de los buenos resultados de Formosa, ¿no? Que le fue mejor en términos de resultados que inclusive a la ciudad más rica del país, la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Y de hecho el 18% de las chicas y de los chicos en la provincia de Formosa tiene un nivel de lectura básico, ¿no? Y es un dato muy sorprendente que no armoniza con los datos anteriores que tenemos de la provincia. Es una curiosidad de investigar de una provincia que suele tener datos estadísticos muy sorprendentes. Por ejemplo, vos sabés que si lo comparamos con el desempleo, la provincia de Formosa tiene el desempleo más bajo de todo el país, menos de un 1%, ¿no? Sorprende, ¿no? Sí, sí. Esos números, ¿no? Sería materia de otro programa y otro análisis, y la verdad es que tampoco podemos decir mucho en términos de estos resultados de las Aprender 2024 porque todavía no están publicados los microdatos, es decir, tenemos un resumen general y todavía no podemos, digamos, mirar con detalle la información, ¿no? Pero digo, acá hay un problema serio en la escuela argentina que me parece lo importante para destacar es que no es nuevo. ¿Sí? Y quienes venimos mirando los distintos datos, observamos que hay una realidad que tiende a estar consolidada, ¿no? Y yo te decía antes, tiende a coincidir con la evolución de la pobreza, con los volúmenes de pobreza en nuestro país, que fíjate que estamos, comillas, festejando que más de un tercio de la población en nuestro país es pobre, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿no? Tenemos de nuevo un tercio de la población en condiciones de pobreza, eso incide en las trayectorias educativas y de alguna manera me parece que agravado por determinados aspectos de la política educativa explican este cuadro a nivel más general, ¿no? No Sí, podemos pensar la evolución del sistema educativo escindido de lo que ocurre en el conjunto de la sociedad, por eso les daba los datos de las trayectorias educativas de las madres. Me parece que es importante pensarlo en relación a la pobreza, en relación al capital cultural que tienen las familias para acompañar esas trayectorias, si tienen o no tienen libros, si tuvieron o no tuvieron conectividad durante la pandemia y dispositivos, ¿no? Entonces, me ahora, parece que todo eso sobre incide esos para pensar puntos, este problema. sobre esos puntos en particular, ¿en cuánto ayuda que los chicos vean que sus padres leen o que los padres le lean? O sea, la madre, el padre, ¿se puede determinar eso? ¿Surge de esto? Porque al mismo tiempo también habría que mirar qué pasa en la escuela privada y qué pasa en la escuela pública con respecto a eso y hasta dónde puede influir. Y la otra pregunta sería, ¿cómo juega el teléfono celular? Porque es posible que en muchos casos, o en 70 de 177 chicos tienen menos de 20 libros en la casa, pero es muy posible que tengan teléfono celular en la casa esa. Y hasta dónde Bien, esta pelea teléfono-libro perjudica a estas generaciones crecientes, que si yo después lo que escucho de vos es cómo hacemos para revertir esto, porque parecería que en muchos casos es prácticamente irreversible. bien. En los dos aspectos que vos me preguntás son muy pertinentes para pensar. Está demostrado que las madres les lean a sus chicas y a sus chicos, esto incide en las competencias lectoras, lo mismo cuando no solo, digamos, y inclusive desde antes de que estén alfabetizados, ¿no? O sea, el hábito de la lectura
mejora las competencias lectoras futuras de esas chicas y de esos chicos, ¿no? Em, en general, digamos, en las pruebas evidenciaban que había un nivel de lectura de las familias, digamos, pero está muy escindido en relación a esto que hablábamos antes de la posición y la condición de clase, ¿no? O sea, porque si en los hogares no hay libros, es difícil que te lean, ¿no? Que te puedan acompañar en la trayectoria. En términos de lo que serían los datos de expertos, de especialistas, esto incide y por eso es muy importante pensar una campaña, digamos, lectora a nivel nacional por fuera de la escuela, ¿no? Entonces, esto me parece que es un punto importante para sostener. Y vos planteabas antes, bueno, tal vez no tienen libros, pero tienen celulares. Y sí, efectivamente, tanto las pruebas a aprender como el UNICEF hizo un informe que se acaba de publicar también en mayo del 2025 que se llama Kids Online, chicos en línea, y que intenta mirar, bueno, el acceso a dispositivos y para qué los utilizan las chicas y los chicos entre 12 y 17 años. Ya no estamos hablando de tercer grado, sino de, digamos, adolescentes que están empezando a transitar la escuela secundaria. Y los números muestran tanto los de las aprender, los chicos de tercer grado, como digamos, el informe de UNICEF, que hay un acceso muy precoz a los dispositivos por parte de las chicas y de los chicos. En general, el promedio en el cual obtienen su primer dispositivo, según las Aprender 2024, en tercer grado, más del 80% de las chicas y de los chicos tienen un celular propio. Y si no tienen un Ujú. celular propio, tienen acceso al celular a través del celular de su familia, madre, padre, digamos, o alguno de sus hermanos mayores, suponemos, ¿sí? Em, y vos me podrías preguntar, bueno, si tienen celular, efectivamente lo pueden utilizar para leer, ¿no? Y cuando se les pregunta para qué utilizan el celular, más del 80% de las chicas y de los chicos te dicen que lo utilizan para socializarse, digamos, es decir, digamos, hablar con sus amigas, sus amigos, o, digamos, para mirar videos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ¿sí? Y pensá que esas plataformas son muy distractivas en términos de la concentración y de la lectura. Es decir, digamos, no están preparadas para el acceso a libros digitales, que efectivamente podríamos Sí. encontrar un montón, ¿sí? Sino que el principal uso que le dan tiene que ver con la recreación. Entonces, no solo es la recreación, sino también que las plataformas o las aplicaciones que transitan no tienen que ver con el sostenimiento de la trayectoria escolar y además están formateadas, ¿sí? Para, bueno, ya sea por la aparición de publicidad o, digamos, por el mismo formato que circula allí, no se utilizan para leer, ¿no? Y de hecho hay todo un debate y hay una tendencia de nuevo mundial, digamos, que avanza, que tiene que ver con la limitación o la restricción del uso de los celulares en las escuelas, precisamente por esto, porque alteran la concentración y porque en general no están siendo utilizados, digamos, como apoyo de la lectura, sino más bien, digamos, son elementos distractivos, ¿no? Entonces, a ver, hay un acceso muy temprano a los dispositivos, pero no tiene que ver con el uso escolar, ¿sí? O con el fomento de la lectura de esos dispositivos. Otra discusión es, ¿podrían utilizarse? Sí, podrían utilizarse, digamos, para eso, pero tendríamos que reformatear todo el uso del celular para que no te esté llegando una notificación cada 30 segundos, ¿sí? De fulanito te respondió este mensaje, porque eso altera la concentración. Entonces, acá Romina, lo que hay que ver sí. es, bueno, digamos, efectivamente el libro físico y la reintroducción del libro físico es un fenómeno que se está produciendo a nivel mundial. Pensaba en el caso de Francia, en el caso de los países nórdicos. Entonces, por eso es que daba antes el dato de, bueno, a ver, la mayoría de las chicas y de los chicos de todo el país no tienen libros físicos en su casa, hay bibliotecas en las escuelas, pero de nuevo, cuando empezamos a mirar cuán frecuente es el uso de las bibliotecas, no siempre ocurre, ¿no? ¿Hay apoyatura de libros físicos en las escuelas? Sí los hay, digamos, si tienen que ver con las campañas de distribución de libros escolares, pero, digamos, no necesariamente es tan masivo como para suplir este déficit estructural que tienen las familias. Y como vos me preguntabas antes, sí,
digamos, que las familias les lean, ¿sí?, a las chicas y de los chicos es alta, pero pensá que solo 39 de cada 100 en las escuelas estatales tienen alguien que les lee, ¿sí? Con lo cual hay 6 de cada 10 chicas y chicos en las escuelas estatales, que son la mayoría de las escuelas en nuestro país, que no tienen alguien que les lea en su hogar, ¿no? Entonces, de nuevo, incide Gracias. en los Romina, resultados. no tenemos más tiempo. Te agradezco muchísimo que, primero, que nos hayas permitido escucharte como especialista en educación, y segundo, que nos ayudes a pensar qué podemos hacer cada uno desde nuestro lugar para mejorar esto y tratar de revertirlo. Así que te queremos agradecer especialmente por tu tiempo. No, bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten en cualquier momento. Gracias, Romina. Hasta luego, buenas noches. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Fabián Palo Oliver. Diputado provincial, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Gracias por estar esta noche. Muy bien, gracias Darío por la invitación. Fabián, primero me gustaría, antes de entrar en 2 ejes centrales, y sobre todo porque vi tus redes sociales, ¿qué significó para vos, a título individual, y para la política en particular, un hombre como Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, pero además un dirigente político reconocido internacionalmente, ¿no? Sí, sí. Y te vi también que vos hablaste de eso en tus redes. ¿Qué significa para vos, para la política, un hombre más allá del pensamiento, que alguno puede estar de acuerdo, ¿no? Creo que es un ejemplo, ¿no? Y muy difícil de igualar, con una coherencia enorme, un luchador contra el capitalismo. Sí, claro. Y vivía distinto a lo que el capitalismo nos impone, ¿no? Ha tenido mensajes muy interesantes, lo que significa el consumismo, vivir con lo que se tiene, qué es para él el concepto de la felicidad y de tener. La verdad que... Vivió lo que predicó. Sí, vivió lo que predicó. Me parece que pasa con muchas personalidades como la de él, el reconocimiento vino después de que fue presidente y sin embargo tiene números en la presidencia que son muy muy importantes. Bajó la pobreza, bajó la indigencia, aumentó el Producto Bruto Interno, ha tenido buenos resultados como presidente de la nación. Igualmente en Uruguay generalmente los presidentes son muy parejitos, tengamos en cuenta, yo siempre digo, Santa Fe es Uruguay, sí. Y Santa Fe generalmente está bien administrada, es una provincia rica. Bueno, Uruguay pasa más o menos lo mismo. Tenés que ser muy desastroso para como gobernador irte con muy mala imagen. Después podrá haber gobernadores que fueron mejores que otros, eso queda a consideración de cada uno, pero no es la provincia de Buenos Aires que siempre tuvo que pedir rescate a la nación. Es una provincia que vive con lo propio, más allá que la coparticipación cada vez tiene más incidencia en el presupuesto. Y Pepe también tuvo resultados al momento de gobernar y creo que va a ser alguien que marcó huella. Y yo siempre digo, los hombres buenos que dejan huella no mueren nunca, siempre va a estar en el recuerdo. En todo caso tiene una virtud de esto, y sobre todo en el momento que se vive, ¿no? Especialmente en la Argentina, donde por ahí no está tanto la actividad política, levanta una bandera a favor de la actividad política buena, lógicamente, ¿no? Sí, sin duda. Una persona que vivió en la austeridad absoluta y con mucha coherencia. En su granja yo tuve la posibilidad de conocerlo, claro, 2 veces. Sí, mira. yo lo que no tengo... Estuvo acá en Santa Fe, en sí, Rosario, vino. Sí. Y después cuando fuimos a la elección, él ya estaba mal. Pero igual estuvo un rato y lo pudimos ver, no era yo solo, era un grupo. ¿Vos fuiste como fui como observador electoral. A las primarias fuimos nosotros, no fui a la general. Y ahí lo pude volver a ver. Y en su momento, cuando lo trajo el gobierno de Miguel Lifchi, que en realidad él se hizo muy amigo de Contigiani, y de hecho Contigiani estuvo en su casa un par de veces, y bueno, lo trajo Luis y pudimos compartir una cena que él estuvo y ahí sí éramos una cena media reducida, pero lo que no tengo fotos, o sea que me cuesta pedir fotos, Yo no tengo fotos, por ejemplo, con Alfonsín.
Y personalmente tuve, mira, fue una delegación de jóvenes en el 86, 85, cuando firmó, en realidad cuando estaba discutiéndose las leyes de obediencia de vida y punto final, que nosotros como Juventud Radical estábamos en contra. Ahí fuimos, la anécdota es que todos dijimos, vamos a ir, lo vamos a putear al viejo, qué sé yo. Llegamos y lo primero que hicieron todos se sacaron fotos. La reunión empezó por lo menos 45 minutos después. Entró ganando 1-0 él. Después en Arequito, que hay una foto que tiene Maxi, Puyaro tiene, hay un grupo de juventud. Ellos son más chicos que yo ya ahí inclusive era concejal y había participado de ese seminario de la juventud, que fui a un panel como concejal, y también estuvimos con Alfonsín, pero yo no tengo foto, ¿no? Es que no había selfie en esa época, no había teléfono. Primero eso, y después, pero me cuesta pedir fotos, me da vergüenza, te soy sincero, me da vergüenza. Si hubiese estado, yo siempre digo, si hubiese estado con Gaby, que es mi compañera de vida, mi esposa, tendría, porque ella le pide foto a todo el mundo, pero yo no. Bueno, a ver, hay dos temas que la verdad que vos planteaste o sacaste a discusión en estas últimas horas. Uno con mayor antelación, pero primero quiero hablar del tema de los docentes. Vienen de una medida de fuerza, un paro, una situación muy compleja, especialmente con ANSAFE. Y en el medio de esto vos hiciste, ¿cómo surge esto? ¿Un estudio personal que vos hiciste del análisis de los salarios de los últimos tiempos? ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros habíamos hecho un primer análisis comparativo con los salarios de los empleados públicos, y ya cuando se discutió lo que era la reforma a la caja de previsión, a la caja de jubilaciones, ya ahí dijimos que los salarios habían tenido una pérdida de participación real del poder adquisitivo entre el 30 y el 35%. En esta oportunidad, ya pasando, eso fue en septiembre, ya hicimos un estudio tomando como ejemplo un docente de grado con 25 años de antigüedad, o sea, muchos años de antigüedad, y en realidad la diferencia que hay o la pérdida es del 29,7%. Tomamos de abril del 2016 a abril del 2025. ¿Por qué tomamos 2016? Porque en realidad con anterioridad estaban muy discutidos los datos oficiales del INDEC, acuérdense. Sí. Cuando asume Macri lo normaliza, y por eso tomamos, no es caprichoso, tomamos abril porque no quisimos entrar en la discusión anterior, porque es más, si uno lo compara con los años anteriores, muchísimo más. ¿Qué tomamos? La canasta básica total, que es la canasta básica de alimentos, más todo lo que necesitas para vivir, alquileres, combustible, impuestos. Tomamos eso en abril del 2016 con el salario promedio de un trabajador público y muy similar al privado, se cubrían 3 canastas, 3 básica total. Hoy 2,4, es decir, tenés una pérdida en este caso, el 29,7. Depende de la categoría y la función, llegan hasta 35% de pérdida de poder adquisitivo. ¿Dónde se dan los dos puntos o los dos momentos con más baja y más pérdida? Uno son los meses de marzo, abril y mayo hasta junio del 2020. Eso entendemos nosotros que tiene que ver con la pandemia, claro, sí. Básicamente porque cayó la recaudación, sí. Cayó la actividad económica, bueno, ingresos brutos, que es importante como recaudación. A partir de julio del 2016 se empezó a recuperar, y la gestión de Perotti en el 2023, o el promedio desde julio del 2020 a diciembre del 2023, en la gestión de Perotti se estuvo en 2,9, 3 canasta total de alimentos. Casi lo mismo que en el 2016. Y la otra caída es en la gestión de Puyaro. Primero, ¿por qué? Porque Puyaro desconoce el último tramo. El acuerdo final de la época de Perotti. Claro, que era el 23%. Pero desde diciembre para acá, supongamos que él hubiese incorporado ese último tramo, igual habría desde diciembre del 2023 o 1 de enero del 2024 hasta la actualidad entre un 10 y un 15%. Es decir, ¿qué quisimos demostrar? Que los salarios vienen en baja en una provincia que tiene superávit fiscal,
en una provincia que queda demostrado que el esfuerzo lo están haciendo los trabajadores públicos, el sector pasivo. Tengamos en cuenta que este 8% que se le otorgó a los empleados públicos, los pasivos los reciben a los 60 días. Es una locura, es una crueldad que no tiene justificación, porque si fuera una provincia que tendría dificultades económicas, pero no la tiene. Entonces, una provincia que invierte en obra pública, lo reconocemos, siempre lo hemos puesto en valor a eso, pero entendemos que el ajuste, porque se hizo un gran ajuste para equilibrar, lo están pagando los trabajadores públicos y las pymes. Estamos hablando de una provincia que tiene 1.400 trabajadores registrados menos que el año pasado, una provincia que tiene, 14.000 trabajadores, sí. Y 1.400 pymes cerraron sus puertas durante el año 2023. Eso obviamente tiene que ver con la macroeconomía, con las políticas nacionales, pero si uno baja a la provincia, lo que vos ves que también el esfuerzo lo están haciendo las pymes y lo están haciendo el sector comercial, los emprendedores. Cuando vos ves la carga impositiva que tienen esos sectores, mientras tanto la agroindustria sigue sin pagar ingresos brutos. Sí reconocemos que hubo un incremento justificado y está bien, porque esos son los sectores que tienen que pagar más, por ejemplo en el sector financiero. Concretamente los bancos y la financiera, que está muy bien, porque son los sectores que más ganan, en realidad nunca pierden. Creo que salvo en el 2001, que ahí lo que hubo fue fuga. Pero bueno, básicamente quisimos mostrar eso, y sí lamentamos que el gobierno siga eligiendo a los trabajadores públicos como sus enemigos en su discurso, en lo gestual, y que se interrumpa la negociación colectiva, que es la paritaria, otorgando aumentos por decreto. O sea, la paritaria hoy es una puesta en escena, en realidad se los convoca, sí, sabiendo que hay dos socios privilegiados que le dan la espalda a los trabajadores. Esto corre por mi cuenta, lo digo con mucha convicción, que son los dirigentes por lo menos de la cúpula, de UPCN y de ATE, porque es injustificable que con la pérdida de poder adquisitivo sigan en forma express aprobando la propuesta que le hace el gobierno de Puyaro. Después tenés ANSAFE, que no acuerda, es el sindicato más democrático, nadie lo puede negar. En los otros sindicatos, que está bien, es legítimo porque están organizados, sí, votan los delegados. En ANSAFE, cada vez que se toma una postura, votan entre 20 y 23.000 docentes en toda la provincia. Y eso también lo queremos poner, porque la verdad que a nosotros nos preocupa permanentemente la pérdida de poder adquisitivo. Y termino con esto. Yo sé que el que es privado y que no trabaja en el Estado, generalmente por el discurso de época hay una porción, no todo, un porcentaje de la sociedad que dice está bien, nosotros también los trabajadores privados. Lo que tienen que saber los trabajadores privados, que el Estado es el que pone el termómetro de los convenios colectivos de trabajo. Es decir, cuando el Estado cierra una paritaria, no digo beneficiosa, que por lo menos le equipare al costo de vida, los privados generalmente tienen que seguir esa pauta del Estado. Cuando el Estado va en baja, los privados necesariamente van en baja porque no tienen la presión de seguir las pautas. Esto es histórico, es así. Sí, lo demostré. Entonces, el que es privado, que entienda que la empatía con un trabajador público, a la postre le significa también un beneficio. Y el que es autónomo, el que generalmente dice nosotros hacemos el esfuerzo y demás, y nos cuesta mucho más, que sepa lo que venimos diciendo siempre. Hoy tenemos una situación en el Estado santafesino muy preocupante por dos cuestiones. La estructura tributaria de la provincia de Santa Fe y el presupuesto, hace años que nosotros venimos diciendo dos conceptos que son básicos. Primero, que tienen que pagar los que más tienen, por eso decía que la agroindustria no está pagando. Y en segundo lugar, que hay, así como hay impuestos distorsivos, hay impuestos que los que más tienen no pagan. No es únicamente ingresos brutos para algunos sectores de la economía concentrada. Por ejemplo, impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario no se actualiza el avalúo fiscal hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué es distorsivo? Hoy, en los recursos que tiene la provincia, esto es muy técnico, pero es muy fácil de entender. Vos tenés una parte que viene de la nación, la coparticipación federal, y otra parte que son los recursos propios, que es lo que se recauda acá.
En el presupuesto de la provincia, el 70% de los recursos es coparticipable. Ojo, es decir, ¿qué significa eso? Que cuando la nación tenga dificultades en la macroeconomía, el impacto es directo. Te afecta. Sí. Sobre todo cuando cae la actividad económica. Del 30% de los ingresos propios de acá de la provincia, el 87% es ingresos brutos, es decir, está ligada directamente a la actividad económica. La participación del impuesto inmobiliario en los recursos que tiene la provincia es solamente el 2%. Entonces, esa distorsión que hay te convierte en dos cosas. En rehén del Estado Nacional, fíjate vos, ya hay problema porque cayó la coparticipación. Claro, se envió menos Entonces, dinero. vos lo que tenés que hacer es incrementar la posibilidad que se incrementen los ingresos brutos. El que escucha al otro lado dice, ¿nos quieren crear más impuestos? No. Es más, se pueden sacar impuestos y algunas ¿Vos qué contribuciones. decís? ¿Aumentar la masa contributiva? Aumentar la masa contributiva en favor, digamos, de los que más tienen, mejor dicho, no en favor, en perjuicio, si vos querés, entre comillas, de los que más tienen, para que hagan mayor esfuerzo, y las pymes, los laburantes y demás, que no tengan los incrementos que tienen otros sectores. Porque el 8% inclusive de pauta salarial que plantea Puyaro y que dice, bueno, se va siguiendo la inflación, es falso, porque en realidad el costo de vida está muy por arriba de la inflación que el INDEC está planteando. Mientras vos te están dando el 8% en 3 meses, el agua aumentó el 20% en abril. Sí, la luz. Y si también, sumás la lo que luz. aumentó la luz. Sí. Entonces, en realidad hay una puesta en escena en la construcción de un discurso que se justifica en el achique del déficit, en achicar el Estado, pero el problema es quién paga las consecuencias de ese achique. Y la verdad que la política en Santa Fe no la está pagando, pues nosotros cobramos buenos sueldos. La verdad que los sectores concentrados de la economía no lo están pagando, las grandes empresas no lo están pagando, o sea, lo pagan en proporciones muy bajas lo que tienen. Y los laburantes, las pymes, los autónomos son los que más esfuerzo están haciendo. Fabián, no puedo no preguntarte sobre, para mí, uno de los datos más dolorosos de las últimas semanas, que fue el resultado de las pruebas a aprender, que tiene que ver con la educación, pero específicamente por la calidad educativa, porque estamos hablando de lo salarial, que naturalmente es legítimo lo que plantean los docentes en general, pero corre totalmente, entre otras cosas, el eje del debate de la calidad educativa. Y el hecho de que Santa Fe ocupe el anteúltimo lugar, es decir, somos los peores. Los chicos de tercer grado no entienden lo que leen. Eso es lo que es el resultado. Pero además de todo el país está Chaco y el segundo es Santa Fe. Certificado lo peor que nos puede pasar. Y yo no veo que se discuta eso. Entonces, yo lo planteo en estos términos. A ver, yo vi que aparecen muertos en Rosario, en Santa Fe, y se reúne el Consejo Provincial de Seguridad. Hay sequía, el Consejo Provincial de Producción. Esto, salimos como los chicos que no saben leer del país. Y acá no veo una respuesta inmediata, rápida, para tratar este tema. Primero, Santa Fe no tiene una ley de educación, y no es poco, y los sectores que siempre se han negado a discutirlo son los que gobiernan. En algún momento estuvieron cerca de sacar una Tuvimos ley. media sanción. Sí, y yo me acuerdo que había 9 proyectos. Se unificaron y el Senado nunca le dio la media sanción. Después presentó también un Olichi propio y se rompió todo. No me puedo olvidar de eso tampoco. Pero, a ver, lo que está claro es que Santa Fe no puede seguir sin una ley de educación. Después, si vos ves los resultados del aprender, en realidad Santa Fe está penúltimo, pero la valoración y la evaluación a nivel país es muy mala. Sí, por el lado que me... A mí me parece que ahí, si vos me decís, yo no soy un especialista, por eso obviamente que mi aporte va a ser muy limitado. Yo creo que Argentina merece tener un congreso pedagógico. El último congreso pedagógico que se hizo fue en el 84 o en el 85, cuando Alfonsín estaba. Hay que discutir en los nuevos modelos de enseñanza, de educación, pedagógico, la incorporación de las nuevas herramientas tecnológicas. Me parece que hay un debate ahí que hay que dar. El gobierno ahora hizo una prueba piloto, esperemos que funcione. Le llaman plan de alfabetización, en realidad es de escritura y lectura. Y esperemos que funcione. A mí me parece, y termino con esto, sin ser un especialista, que hace mucho tiempo, yo ya voy a cumplir 56 años, y si yo me siento con mi suegro,
que tiene 80 años, yo fui un alumno bueno, no me destaqué, pero fui un buen alumno. Si yo me siento con mi suegro que tiene 80 años y que fue maestro terminando el bachiller, el 5º año, claro. Yo también terminé el bachiller, pero ya no tenía que estudiar para ser maestro 2 años, profesor 4 años, bueno. Y la verdad que me pega un paseo en cultura general que, o sea, llama la atención los conocimientos que tiene de cultura general, sobre todo lo que es geografía, historia, ni hablar de literatura. Entonces, yo digo, bueno, yo lo que sé de literatura, más que nada es autodidacta. A mí en la escuela no me lo enseñaron. Yo no tuve filosofía, por ejemplo, en la época que yo estudié no tuve filosofía. Yo no tuve contabilidad porque estudié en un bachiller. Estudié en un momento muy malo también, porque en realidad cuando entré al secundario, bueno, después nos agarró la discusión de la nueva ley de educación, etcétera, etcétera. Pero bueno, vuelvo para acá. Y yo la siento a mi hija, que es una buena alumna también, que nunca se llevó una materia y demás, y me sorprende la chatura que tiene en algunas materias, en algunos conceptos, claro, algunos contenidos. Entiendo que hay cosas que tiene mucho que ver el celular hoy, el dataísmo, le dice el amigo Carlos del Frade, porque a mí me pasa a veces, me obligo a meterme en la noticia porque ya me informa hasta leyendo los títulos. Y a veces los títulos de ustedes son engañosos. Pero creo que tiene que ver esto que quería decirte, me fui porque hablo mucho, pero me parece que la pandemia también, ahí fue un punto de inflexión, sin duda. Donde no se supo interpretar la pérdida de los pibes de una generación que tuvieron dando clase en forma virtual, la imposibilidad de accesibilidad de algunos de los chicos, muchos chicos que estudiaron mediante el Zoom. No sé, me parece que hay que ir por un congreso. Yo lo planteé a nivel provincial, que sería interesante hacer un congreso pedagógico provincial previo a la ley provincial de educación. Fabián, no tenemos mucho tiempo, porque yo diría muy poco tiempo, pero no puedo no preguntarte sobre el tema del control de la extracción de los peces. Vos venís trabajando, de hecho he escuchado varias veces tu voz levantarse con respecto a la falta de control, sobre todo en la provincia de Santa Fe. Y además en medio de una situación con la región litoral donde Santa Fe se tiene que poner de acuerdo en cuestiones de la licencia de pesca, las vedas que sean similares con todas las otras provincias, cuando ellos tienen un interés diferente. En Santa Fe existe la pesca comercial que no existe, por ejemplo, en Corrientes. Bueno, y vos venís promoviendo esto, incluso con la justicia y demás. ¿Qué está pasando? Bueno, primero decir que en la agenda nuestra está, desde que ingresamos a la legislatura, el recurso hitícola, obviamente que es un recurso que se está agotando en muchas especies, básicamente por la pesca indiscriminada, por la visión extractivista, es decir, es un recurso, está ahí, lo sacamos. Sí, pero encima cuando está tan bajo el río, por eso. Peor. Y aparte, las cuestiones ambientales y climáticas están, por lo menos, modificando los ciclos de reproducción de muchas de las especies. Para que vos tengas una idea, en 2020, cuando nosotros presentamos que fuimos a la justicia, hacía 4 años que los ciclos reproductivos no se mantenían en su normalidad. Fuimos a la justicia porque, concretamente, Perotti no declaraba la veda. Y lo que hace la justicia en 2 instancias, recién en el 2023 falla la justicia, el gobierno de Perotti apela y en abril del año pasado quedó firme en apelación en Cámara, recomienda controles de talla, recomienda hacer un plan integral de cuidado del recurso hitícola. Recomienda mejorar los controles con recursos humanos, recursos técnicos, recomienda trabajar con la academia, con el CONICET, con el Instituto Nacional del Agua. No puede ser que la provincia no tenga esos insumos y que esporádicamente se controle, sino trabajar asociado con las universidades y con estos institutos y el gobierno de la provincia, controlar tallas, revisar la ley 12.212, que es la ley de pesca. Bueno, entre otras cosas, esas son las más importantes. Poner en funcionamiento el Consejo de Reconversión Pesquera, que hacía años, esta gestión lo reunió unos días antes de que se venza el plazo. Lo preocupante es que la provincia no cumplió con el plazo, tuvieron un año para hacer ese plan hitícola, piden
40 días a la justicia nos corre traslado. Nosotros le dijimos a la justicia no estamos a favor de que se le dé una prórroga. ¿Pero por qué no estamos a favor? Porque en realidad la provincia pide una prórroga sin documentar, por lo menos que nos muestren hasta dónde avanzaron. Y es más, si te muestran que realmente es más que la voluntad de la palabra, sino que hay acciones concretas, si te piden 100 días, nosotros mismos le vamos a decir, porque nosotros lo que queremos es que una vez por todas haya un plan que se jerarquice como política de Estado. Y lo último, la peor provincia que hacen lo que quieren es Entre Ríos. Después viene Santa Fe. Los gobiernos de Santa Fe, yo le dije la otra vez en la sesión, algunos hicieron poco, otros no hicieron nada. Lo cierto es que ningún gobierno hizo lo suficiente para que se cuide el recurso. Vos decías Corrientes. Corrientes jerarquiza la pesca deportiva y la con devolución. Con devolución y la deportiva. Entonces, ese ejemplo hay que tomarlo. Sí, la extracción solamente la de subsistencia permite. Sí, que nosotros estamos a favor, porque es más, el mercado interno se tiene que abastecer. A nosotros el pescado es parte de nuestra dieta. Tenemos una provincia con 700 kilómetros de costa con río, con todos sus afluentes, son mucho más. Entonces, hay que discutir en el Consejo Federal, eso es lo que nosotros le reclamamos a la provincia, debatir acá, acordar. De los que participan del Consejo Provincial Pesquero, la gran mayoría está a favor con lo que yo te voy a decir. Que nuestro país deje de exportar fauna ictícola autóctona. Hay 2 países en el mundo, nosotros somos uno, que comercializamos, o sea, que exportamos fauna ictícola autóctona. Los demás países para exportar, vos querés un frigorífico, actividad la tenés. Mercado interno abastece, afuera criadero. Tenés que desarrollar sistema de criadero en cautiverio y vender todo lo que quiera. Acá, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos son las provincias que más cupos tienen para exportar, básicamente sábalo, hay otras especies que se exportan, tienen ganancias millonarias, las inversiones son muy pocas, cámara, un par de camiones para sus trabajadores están precarizados. Andá a buscar algún laburante del río, los pescadores artesanales, que no esté por debajo de la línea de pobreza. La mayoría la pasa muy mal y esto es histórico porque no es una política de Estado. Fabián, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Punto final para este programa. Gracias a todos y nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario por esta misma señal.